jueves pasado, lo hicimos bajo el signo de la celebración del bicentenario en el horizonte de la cultura del encuentro que nos propone el Papa Francisco. Y lo hicimos a partir de testimonios de un nuevo inicio tras la violencia, tras, digamos, situaciones que se han dado en nuestra historia y que vienen de lejos y que es importante mirarlas de frente a partir de testimonios que abren un tiempo diverso, un nuevo inicio precisamente. Culminamos hoy, después de esta semana de la muestra sobre el Bicentenario, centrada, como lo habíamos presentado en su momento, centrada en una perspectiva antropológica, es decir, de ir a los protagonistas de esa gesta de hace 200 años, a su drama humano, que es el mismo que tenemos nosotros, de oscilación entre la utopía, por la cual uno cree poder darse la respuesta a sí mismo, a su exigencia de felicidad, exigida por su corazón, mientras que el hombre está hecho para algo más grande de lo que él mismo. Y respuestas menores no le corresponden. Y sobre todo cuando se pretende, en la realización de la vida en común, de la vida política, centrar los ideales en un esquema, y no antes que nada en el encuentro y en el diálogo, vienen precisamente las exclusiones, el hecho de que aparentemente uno no puede construir con el otro. Justamente la cultura del encuentro es que el otro es un bien, me concierne. Y por eso ese otro llega a ser muchas veces desapercibido, precisamente en lo que llama el Papa Francisco las periferias existenciales, es decir, esos lugares de lo humano, que no solo es la pobreza económica, también es la discapacidad, también son las distintas formas de degradación de la vida humana a nivel personal o en común, ¿no? Que precisamente exigen una cultura del encuentro para que esas periferias participen, nos den la oportunidad de una experiencia más grande de nuestra propia humanidad. Para eso vamos a tener hoy dos testimonios. Por un lado, la doctora Hilda del Carmen Molina Morejón, que nació en Camagüey, Cuba, estudió y fue una egresada destacada del Colegio Teresiano Católico, recibió becas para estudiar su carrera de medicina, ya sea en Cuba, en Estados Unidos o en España, y ella prefirió quedarse en Cuba. Se doctora en medicina, obtiene una graduación destacada, pasa a ser como graduada, a formarse como especialista de primero y segundo grado en neurocirugía en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de La Habana. Es la primera mujer graduada en Cuba como neurocirujana. Se especializó además en restauración neurológica, ha sido titular de la Academia de Ciencias de Cuba, cumplió la misión médica humanitaria como neurocirujana en Mostaganem, en Argelia, durante 3 años. Luego es fundadora del Instituto de la Escuela Cubana y Latinoamericana de Restauración Neurológica. Por su iniciativa se crea en Cuba el Centro Internacional de Restauración Neurológica, institución de la cual ella fue diseñadora, creadora y directora. En ese centro destacado, hasta que en el camino de su vida vino a residir entre nosotros en Argentina, y que ella misma lo podrá testimoniar.
También está con nosotros una querida amiga, que es la licenciada Sandra Salina, licenciada en Trabajo Social y profesora de la Facultad de Servicio Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ella ha sido fundadora, directora y hasta representante legal de la Escuela Especial de Capacitación Laboral número 27, Elsa Alicia Obando, en la ciudad de Villaguay, creación que le hizo con su marido, el abogado Luis Ventura, José Luis Ventura, que ha fallecido, y que últimamente también han creado la escuela secundaria, la primera escuela secundaria de gestión social, con algunos amigos de Paraná y el padre Germán Brusa, de una parroquia en un barrio especialmente considerado, digamos, como un lugar de atención. Una fundación crearon con él que se llama Presencia Presente, y que es para recibir la primera escuela hecha en Villaguay, es especialmente para discapacitados mentales, personas con discapacidad mental, mientras que esta creación en Paraná es una escuela para chicos, para adolescentes, jóvenes que necesitan especial atención, porque viven situaciones personales, familiares, sociales muy difíciles. Y coordina este encuentro nuestro amigo, el abogado Walter Albornoz, que es el responsable de la comunidad del Movimiento Comunión y Liberación en la ciudad de Santa Fe. Buenas noches. Bueno, la verdad que con Sandra nos conocemos hace un montón de tiempo y a la doctora Molina la he conocido hoy a la mañana. Y un poco charlando decidimos que lo más interesante, digamos, para comunicarnos sería un diálogo, ¿no? Un diálogo abierto. Yo les voy a proponer una serie de disparadores, entre comillas, y de ahí comenzamos. Tanto las dos personas que invitamos, con las que comenzamos este itinerario, el ingeniero Larrabure y la profesora Fernández Meijide, como también estas dos señoras que nos acompañan, la verdad que han tenido la posibilidad de un itinerario en su vida apasionante, dramático, de mucha lucha. Y le decía hoy yo a la doctora Molina, la verdad que uno ve que quien se implica en la vida florece. ¿Desde dónde partir, digamos? Porque la verdad que frente al drama de la vida uno puede, díganme ustedes si no es así, también, si se quiere, distraerse, mirar para otro lado. Pero ella, las dos en este caso, como que han tomado otra decisión, otra postura en la vida, que es implicarse en lo que les tocó afrontar. El Papa Francisco ha dicho no hace mucho que la libertad para él es una relación. Y yo charlando hoy un poco con la doctora y charlando un rato antes con Sandra, como que pesqué un denominador común, una relación que ellas han tenido en sus vidas, que ha sido, no sé, que lo cuenten ellas, pero es sus respectivas mamás. Bueno, yo las invito a comenzar de esta forma, que nos cuenten su relación con su mamá. Comenzamos, Sandra, si querés, contás un poco. Sí, una de las cuestiones más relevantes cuando me hicieron esta invitación era comenzar a ver quién había sido la persona que de alguna manera me había marcado, ¿no? Y bueno, la primera persona naturalmente ha sido mi madre, y la segunda persona ha sido la
la hermana María Inés, ¿no? Son dos personas que en mi infancia hicieron como, yo digo, una mella, ¿no? Porque me ayudaron a estar frente de la realidad con esta actitud de entrega, por un lado, como yo digo que mi madre siempre tuvo, de lucha y de no entregarse jamás, ¿no? Esta es mi recuerdo. Pero que también, naturalmente, no es un recuerdo, porque para mí, en mi persona, es este presente, ¿no? Lo que yo soy hoy. Y en el caso de la hermana María Inés, también tiene que ver con esto, ¿no? Una pasión por su propia vida, una pasión por la vida de los niños con los cuales ella estaba y en los cuales yo me incluyo, y por esta entrega a la vida, ¿no? que ella hacía, al punto que es una imagen que nunca me olvido, ¿no? Yo tenía 5 años y 6 años, 5 años cuando fui su alumna, 6 años cuando la trasladan a ella a una escuelita de campo, y yo hice los berrinches más grandes y me fui al campo con la hermana, ¿no? Digo, cómo esta relación con ella me hizo moverme a mí a los 6 años, ¿no? Porque es lo que yo hasta el día de hoy recuerdo, porque me transformó y me condicionó mi profesión, ¿no? Lo que yo luego elegí para profesionalmente, que es el trabajo social, es allí, en ese primer encuentro que yo tuve con ella. No, ella era imparable, era día de lluvia o no lluvia, y nosotros íbamos igual a la escuela, ¿no? Y no era una cuestión de obligación, era una cuestión de pasión por lo que se estaba haciendo. Entonces digo, cuán importante son estas dos personas, ¿no? Mi mamá, que luego, cuando fallece, al inaugurar la escuela nosotros, no es que le pusimos el nombre solo porque era mi madre, sino porque, sabiendo el trabajo que nosotros estábamos haciendo con José, se puso al lado nuestro a acompañarnos con lo que podía hacer. Entonces, no era una persona que quedaba fuera de las circunstancias o de las situaciones, sino que también se implicaba. Para mí esto, ha sido la persona a seguir. Yo me paro porque no tengo estatura para hablar sentada. Gracias a Aníbal, a Walter, a Sandra y a todos los que han asistido hoy por venirme a escuchar. Bueno, me es un poco difícil hablar de mi madre porque recién la perdí. Y todos los hijos hablamos bien de los padres, ¿no? Pero yo estoy convencida que mi madre era un ser humano excepcional. Y les puedo asegurar que si yo no naufragué definitivamente en las aguas tormentosas donde viví tanto tiempo, fue porque ella fue mi compañera, mi amiga, y yo decía que mi ángel de la guarda. Yo nací en Cuba, ustedes lo oyeron, en un país que en aquel momento, hasta el año 1959, principio del 59, era un país normal, con sus problemas, ¿no? Pero normal, uno de los países más prósperos de Iberoamérica, con un dictador. Realmente teníamos un dictador, pero bueno, se estaba manejando la situación para resolverla. Y yo nací en el seno de una familia católica. Mi madre murió siendo una de las católicas más queridas en la comunidad católica cubana. Nunca fue castrista, ni un minuto ni un segundo apoyó a Fidel Castro, a pesar de que mi padre había sido un luchador contra Batista y un hombre que se consideraba revolucionario. Mi madre era una artista, era una de las diseñadoras de moda más prestigiosas de Cuba, pero que manejaba el arte de una manera muy particular. Ella decía que la belleza, porque Aníbal me pidió que hablara de eso, que la belleza de la mujer tenía que salir del alma.
y que una mujer podía ser muy linda por fuera, pero si el alma no era bonita y no se reflejaba la belleza interior en esa mujer, podía vestirla ella con el diseño más bello que ella hiciera, que no se iba a ver nunca bonita. Y hablaba de la belleza sin la elegancia, sin frivolidad, del pudor de la mujer. Así crecí yo en una casa de moda, estudié en un colegio de monjas hasta que me gradué de bachiller, y mi madre me enseñó que los 3 pilares que ella consideraba fundamentales para una vida digna, y que después yo lo aprendí así, aunque después me desvié mi camino, y que lo sigo considerando hoy que son los pilares básicos de cualquier sociedad civilizada, porque además me consta que si ha sucedido lo que ha sucedido en mi país y se ha prolongado por más de 5 décadas ese sistema, ha sido porque el señor Fidel Castro logró destruir esos 3 pilares, que son en primer lugar la familia. Mi madre decía, siempre defiende la familia, que es donde, ella usaba una palabra muy bonita, es donde se acuna la patria. La libertad, que me enseñó que primero saber usar la libertad personal, defenderla pero saber usarla, no malgastarla, y al unísono respetar la ajena. Y el amor, la doctrina del amor, ella decía que era el único sentimiento capaz por sí solo de salvar al mundo. Ella consideraba que esos eran los 3 pilares básicos para ser digno. Y yo tenía siempre un proyecto de vida. Por cierto, me interesaba atender las periferias existenciales. A pesar de que no tenía ascendiente con amor a la medicina o dedicado a la medicina, siempre, así de pequeñita, decía yo quiero ser médico. Y siempre dije, yo quiero ser médico para servir a los enfermos pobres. O sea, yo tenía esos 4 valores que era, sabía que tenía que defender la familia, sabía que tenía que defender mi libertad y respetar la ajena, y sabía que tenía que proyectarme en la vida con amor y que eso iban a ser pilares esenciales. Y sabía que tenía que tener un proyecto, o sea, tenía un proyecto que yo lo consideraba digno. Yo le decía a Walter y Aníbal, a mí me parece que cualquier cosa que el ser humano decida hacer es importante, siempre y cuando ese proyecto lleve implícito vocación de servicio. O sea, yo quiero hacer esto, pero para servir a los demás, no para poner a los demás en función mía. Y así tenía yo 15 años con esos valores, con ese proyecto de vida, con ese ángel de la guarda a mi lado. Y llegó algo que hizo desviar todos esos pilares de mi vida, y que definitivamente no naufragué, lo vuelvo a repetir, en ese mar tormentoso donde me debatí 35 años, gracias a mi madre. Fíjense si mi madre es importante en mi vida. Le debo lo que soy, le debo ser libre, le debo haber conservado la dignidad en medio de un sistema que desgarraba al ser humano y lo dañaba antropológicamente. Y le debo una cosa muy importante, que defendiendo a la familia, a pesar de que ese sistema decidía que los niños desde pequeñitos hay que ponerlos en instituciones del gobierno, ella me decía, nunca un niño en una institución del gobierno, yo te lo voy a ayudar a criar. Y le debo entonces el alma que tiene mi hijo, que se la infundió ella, o sea, esa alma iluminada que ella tenía se la infundió a mi hijo. O sea, no sé si puedo decir algo más, porque sinceramente le digo que todavía me duele y que me duele el vacío que me dejó, pero ella me pidió que por favor no me callara, que no dejara de dar mi testimonio, que tratara de hablarle a los jóvenes y a los católicos. Y me dijo, cuando te sientas cansada, pero dijo ya casi a punto de morir, gana fuerza, porque además yo siempre te voy a acompañar, y cuando tú estés hablando yo voy a estar al lado tuyo. Así que fíjense lo importante que es mi madre. Yo, mientras las escuchaba, pensaba en sus corazones. La verdad que para comprometerse así en la realidad hay que tener un gran corazón, ¿no? Dar crédito a las exigencias de
justicia, de belleza, de libertad. Me gustaría preguntarles, puede ser un poco confusa la pregunta, pero ¿qué consecuencias ha tenido en sus vidas si es así, dar crédito a su corazón? Yo voy a tomar algo de lo que había ya preparado, que tiene que ver con esto, ¿no? Que lo que yo también te decía hoy. Me parece que sin habernos juntado en tiempo, hay puntos en común en esta cuestión de este camino, ¿no? Y digo, para mí, como una cuestión clara, ¿no? Yo tengo referencias en mi historia, esto que decíamos, de la niñez, de la adolescencia, como un camino donde se dio esto de crecer y de aprender dónde está el corazón, ¿no? Pero que hubo un tiempo en el cual hizo crisis, ¿no? Esta situación. Pero yo lo que reconozco es que más allá de la crisis que uno pudo llegar a tener, siempre estuvo presente este deseo, ¿no? de felicidad, de belleza, ¿no? de libertad. Y digo, para mí, particularmente, empezar a hacer este camino tuvo que ver en el año 92 cuando me encontré con amigos de Comunidad de Liberación, ¿no? Este fue como el primer indicio de trabajo profundo sobre esto que puedo decir del corazón, ¿no? Y que por lo tanto, digo, para mí fue aprender que justamente, ¿no? el camino que uno realiza tiene que ver con un modo de aprender la realidad, ¿no? De aprender a mirar la realidad. Y que esto de aprender a mirar la realidad tiene que ver también con esto de tener una herida dentro, ¿no? Esto que nosotros, o al menos he aprendido a decir, ¿no? Porque, digo, a mí lo que me fue ayudando esta experiencia fue justamente de descubrirme a mí misma, ¿no? De poder aceptar las circunstancias que me han tocado vivir, pero también, como yo digo, con esta positividad inexorable, ¿no? que te da justamente, ¿no? el hecho de hacer un camino. Y por otro lado, también, digo, yo voy a recuperar algo en relación a lo que vos estabas diciendo, ¿no? ¿Por qué puede uno frente a la vida arriesgar todo? Esta fue mi primera pregunta, ¿no? ¿Por qué uno arriesga todo? Y tiene que ver justamente con esto, ¿no? Porque digo, la caridad o el amor uno lo recibe de Dios, ¿no? Y que dice, ¿no? la encíclica Caritas in Veritate dice justamente esto, ¿no? Porque todo proviene de la caridad de Dios, todo adquiere forma por ella y a ella tiende todo, ¿no? Y esto es lo que para mí ha sido determinante, ¿no? Porque uno se mueve, también a lo que decía Hilda, ¿no? Uno aprendió a que lo que hace lo hace por un bien, ¿no? Lo hace por un bien para otros, y que por lo tanto ese bien para otros también es un bien para uno mismo, ¿no? Como consecuencia. No es que uno dice, a ver, yo hago esto y entonces voy a recibir, no, es una cuestión que se da, ¿no? Que uno en el tiempo pueda reconocer que esto que está haciendo, este bien para otro, lo hace a uno conocerse, aceptarse, y también, bueno, este punto de
cuando ven el rostro de otro, esta correspondencia, ¿no? Y otra cosa que yo recupero de lo que nos dice don Giussani es que justamente, ¿no?, de la sobreabundancia de la caridad, de la plenitud del amor del que hemos sido objeto, puede brotar la gratuidad. No de una carencia, dice, sino de una sobreabundancia. Y digo yo, para mí este tiempo es justamente así. Es una sobreabundancia del amor, porque en este sentido, cuando uno ve a otro sonreír y cumplir sueños, como nos pasa tan pequeño con los chicos en Paraná, digo que es lo más próximo como experiencia. Cuando ayer vinimos a la muestra y ellos pudieron estar 15, 20 minutos en la muestra, pero después compartir con ellos cierto momento a la salida, uno ve en esos rostros o lo que van diciendo, ¿no? Agradecer por lo pequeño que uno les está ofreciendo, ¿no? Entonces, digo, para mí es un sentir cumplido justamente de esta sobreabundancia. Desde el corazón, como uno ve las cosas, ¿no? A mí me parece que cuando uno trabaja desde el corazón de verdad, trabaja con este enfoque o con esta inspiración que yo le decía que es la vocación de servicio. O sea, todo lo que uno haga sea para servir a los demás. Le voy a contar un poquitico, pasar en esto del corazón para situarnos un poco en mi vivencia, no porque considere que son las más importantes, sino porque estoy mirando que hay jóvenes aquí y creo que los errores que uno comete pueden ayudar a los jóvenes. Le había contado que tenía esos valores y actuando desde el corazón, yo estaba convencida que lo que yo tenía que hacer en la vida era curar enfermos pobres, así de claro. Tanto que yo en el libro escribí, es una metáfora, ¿no? Que yo tengo la vocación médica en los genes del alma, no en los genes físicos, es metafórico, pero es así porque así lo siento. Sin embargo, llega este cambio a mi país, a mi vida. Yo tenía 15 años, inmediatamente esos pilares en los que se basaba mi vida, con mi madre al lado, que además era inspiradora de esos valores, inmediatamente comienzan a ser atacados. Y yo tengo entonces que comenzar, si quiero defenderlo, que no estaba segura ya si quería defenderlo porque no, lo confundimos mucho en aquel momento, tengo que comenzar a hacerlo en condiciones adversas. Una de las cosas que hago, porque sé que hay muchos católicos aquí, es que me alejo de la fe de manera imperceptible. Gracias a Dios no pertenecía al grupo de católicos que atacó a la religión, porque muchos católicos cubanos, fanatizados con el castrismo, comenzaron a ser opositores de la iglesia. Yo de todas maneras, de una manera u otra, yo creo que traicioné mi fe. Pero yo digo, mi mamá me decía, sí, tú te alejaste porque ella es tan dulce siempre, tratando de suavizar mis errores, pero Dios nunca te abandonó. Entonces, eso fue una de las cosas que hice. Otra de las cosas fue que mi libertad, esa libertad que yo vi, mi madre me había enseñado lo que era la libertad y cómo tenía que defenderla, la puse, cedí mi libertad y le di a Fidel Castro, como hicimos millones de cubanos, el derecho a decidir sobre mi propia vida. O sea, confié ciegamente porque los discursos eran una respuesta a mis inquietudes de adolescente. Vamos a tener un país donde todos los enfermos van a tener médico, un sistema de salud decoroso, donde no va a haber corrupción, donde no va a haber vicio. Y la muchacha de 15 años, ingenua que era yo, dije, esta es la respuesta para todas mis inquietudes, aquí está la solución para llevar adelante mi proyecto de vida. Y le confié absolutamente mi libertad y mi vida al señor Fidel Castro. Con respecto a la familia, que era el otro pilar, por suerte,
no puse a mi hijo en una institución y defendí la familia entregándole o pidiéndole que me ayudara en la educación de mi hijo. Y la doctrina del amor, eso es algo que como tiene que ver con el corazón, y cuando uno trabaja con el corazón, no puede renunciar al amor, a pesar de que en mi país inmediatamente se institucionalizó el odio que dicho sea de paso se está institucionalizando en la sociedad latinoamericana por la influencia de mi país, o sea, del sistema del régimen que hay en mi país. A pesar de eso, cuando uno está educado, por eso aquí también veo abuelas, veo madres, veo padres, cuando uno educa a los hijos en la doctrina del amor, no hay sistema que sea capaz de erradicar eso del corazón. Entonces, bueno, desarrollé todo mi vida a partir de ese momento hasta cierto número de años, desde el corazón, pero con mucha dificultad, usando cuotas de libertad, porque no teníamos libertad, tratando de defender el amor en medio de un sistema donde se institucionalizaba el odio y tratando de defender la medicina. Después cuando Walter pregunte, pues puedo decir más adelante cómo se produce la ruptura y cómo al final, con la ayuda de mi madre, con la ayuda de esos valores que me habían enseñado, yo logro, como ya dije, no naufragar y no seguir viviendo a expensas de cuotas de libertad, porque hay algo que no le pueden quitar a uno cuando uno trabaja con el corazón y cuando uno tiene una vocación de servicio, y es la capacidad de pensar. Puede haber la dictadura más terrible en un país, puede haber de todo, pero a usted no le pueden quitar el derecho a ser libre para pensar, porque su cerebro no lo dirige nadie. Y cuando uno conserva la libertad de pensar, llega un momento que aunque sus libertades estén avasalladas, uno puede lograr recuperar la libertad plena. Y sí, desde el corazón. El que no trabaja con el corazón, mi mamá decía, la voy a citar porque comenzaron preguntándome por ella, es un hongo. Y un hongo, ella veía un hongo como algo que en definitiva los hongos tienen vida, pero ella decía, no, es un hongo el que no trabaja con el corazón, todo tiene que hacerse con el corazón. Y yo creo que la vocación de servicio, el amor al prójimo, enseñado desde la cuna y no teórico, no repetirlo, no un discurso, porque ese discurso también lo usan los populistas y los estalinistas y los autócratas, también hablan del amor al prójimo y de los pobres y de los pueblos. No, el amor que sale de verdad del corazón, ese que va dirigido a la vocación de servicio, también te da la posibilidad de defender tu libertad, porque todo se imbrica, libertad, amor, pensamiento, corazón, todo es una misma cosa. Se lo digo yo que trabajé durante mucho tiempo un poquito con el cerebro. Bueno, sí, un poquito de la historia. Bueno, yo les decía que, bueno, aquella muchachita de madre diseñadora, etcétera, de pronto se ve en entrenamientos militares, porque nos convirtieron a todos en militares, porque en Cuba iba a haber una guerra, porque el imperialismo yanqui iba a invadir a Cuba, guerra que nunca se produjo. Pero bueno, tengo una lesión crónica de la rodilla derecha, de un esguince de rodilla que me hice en un entrenamiento militar, en el trabajo agrícola, en cuestiones totalmente inútiles, donde se respetaba la condición de la mujer, ya comenzaba la inoculación de terror. Y entonces ustedes dirán, pero ¿por qué no se rebelaban? Bueno, en el caso mío, yo me rebelaba de la manera que podía una persona que había sido educada como yo, protestando, diciendo no estoy de acuerdo con esto, explíqueme esto, ¿por qué? Pero esos regímenes ya te callan, llega un momento que dicen, no, tú te callas, porque la revolución es así. Y yo le contaba hoy a mis amigos de aquí de Santa Fe, que mi madre, inmediatamente que quitan las propiedades privadas, que fue muy rápido, mi madre pierde su casa de moda, que dicho sea de paso era un negocio familiar y aplicando los términos marxistas, no había explotación del hombre por el hombre, ni plusvalía, ni nada de eso, porque en esa casa de moda era un negocio familiar, pero se la quitan. Para los 2 meses estaba cerrada, porque ¿quién puede mantener una casa de moda que no sea modista de alta costura y diseñadora? Mi mamá tuvo que pasar por el dolor de pasar por su casa de moda y verla cerrada y que no funcionara. La vinieron a contratar para que dirigiera un atelier del gobierno. Y yo pensé que se la iban a llevar presa, porque ella nos miró así y les dijo, yo no trabajo para ateos,
Si ustedes piensan que yo voy a ser empleada de ustedes, se equivocaron. Además, ustedes son ladrones. Así que me ateo mis ladrones, me quitan mi casa de moda y yo dije, se la llevan presa. Pero bueno, la dejaron, vaya, se dijeron, lo mejor que hacemos es no tocar a esta señora, ¿no? Entonces sentenció lo siguiente: ahora me voy a dedicar a vestir a mis seres queridos, nada más que eso. Voy a vestir a mi hija, porque yo no voy a dejar de crear. Y yo llegaba a la casa de esas tareas revolucionarias, ella me tenía 5 o 6 vestiditos hechos con sus manos y me decía, ahí tienes. Yo nunca supe qué me ponía, ella era la que lo escogía. Y entonces, en estos regímenes, el refinamiento conductual y estético de la mujer está perseguido. La mujer no puede ser educada, tiene que decir palabrotas, no puede ser limpia, no puede ser elegante sin frivolidad. Y entonces yo era una trabajadora incansable. En esa primera etapa, que había renunciado a estudiar medicina, había pospuesto la carrera de medicina y me dedicaba a tareas docentes y tareas de la revolución. Y siempre estaba sentada en el banquillo de los acusados, donde me sentaban los comisarios políticos. Yo me acuerdo que yo lloraba y me decían, qué pena, tan buena revolucionaria, tan buena trabajadora, pero qué burguesa eres. Y yo decía, bueno, pero que esos vestidos que tú te pones, pura burguesía, capitalismo, tienes rezago. Y yo me acuerdo que yo decía, ahí era una cuota de libertad grande que usaba, hasta que ustedes no me expliquen qué daño yo le hago a mi patria poniéndome los vestiditos cosidos por las manos de mi madre. Yo me los voy a seguir poniendo. Así que explíqueme. Obviamente no me podían explicar y en eso no pudieron. Pero yo le decía a Aníbal, yo creo que más que el vestuario, que ustedes se imaginan las mujeres, un sistema político que llegue a penetrar hasta en la intimidad de cómo una mujer se viste, de que si una mujer no dice malas palabras, habla con educación, se perfuma, a pesar de que esté dando su vida entera por ese sistema. Yo me acuerdo que yo lloraba. Después, cuando maduré más, me di cuenta que eran purgas estalinistas, que eran reuniones de corte estalinista que no me purgaban, me dejaban ahí, porque yo trabajaba tanto que ellos necesitaban que yo siguiera haciendo las tareas. Entonces eso determinó en los cubanos que teníamos un poquito de principio, algo que llevaría muchísimo tiempo y que no es el caso. Nos fuimos llenando de una angustia existencial. Yo les juro a ustedes que durante mucho tiempo yo vivía con una mezcla de dudas, miedos, decepciones, porque los cubanos hemos llegado a enfermarnos. O sea, yo les puedo asegurar que el pueblo cubano tiene quebrantada su esencia como seres humanos. Es muy duro, no solamente las cosas grandes de la libertad, los derechos, las ruinas en que han convertido el país, la inoculación de terrores que te conviertan en un número dentro de una masa, que te pisoteen la autoestima. No, que además te controlen si tú te pones un vestidito confeccionado por las manos de tu madre y te hagan llorar calificándote de burguesa. A Aníbal le llamó mucho la atención y por eso me pidió que les contara la anécdota. No me salí del tema corazón, ¿no? Parte sí. El Papa Francisco ha dicho recientemente que nos interesa más favorecer, estimular, iniciar, colaborar en la iniciación de procesos que ocupar espacios. Me imagino que en el trabajo de ustedes en lo cotidiano y en los planes que tienen, digamos, de sus vidas, muchas veces parece, como lo definiste hoy cuando comíamos, una gota en el mar, como lo de la Madre Teresa. Sin embargo, hay como un trabajo que dura toda la vida, ¿no? Que es, no es inmediatamente solucionar los problemas, sino la construcción de mi propio yo. También citando al Papa Francisco, cuando tuvimos los tristes sucesos de saqueos que sufrimos casi en todo el país, particularmente en Córdoba, bueno, nos enteramos por ahí que el Papa llamó al obispo de Córdoba y le dijo,
invitar a los vecinos que salgan a tomar mate. ¿A quién se le ocurre, no? Semejante lío y la solución es salir a tomar mate. Solamente la certeza que a él lo mueve lo puede invitar a un gesto sencillo con la conciencia de que eso puede cambiar las cosas. Yo les pregunto, ¿cómo se mueven ustedes en sus días, en su realidad, cuando las cosas no andan bien? Cuando aparece una gota en el mar, cuál es el punto de certeza, si se quiere, o el pilar, como dijo hoy, los pilares, citaba él, en los que uno se apoya para seguir adelante, para vivir todos los días. Justamente, ¿no? Para mí es Cristo, ¿no? Para mí es Cristo, y que es además lo que permanentemente les digo a las personas con las cuales yo trabajo, ¿no? Si no fuese por la certeza, primero, de una comunionalidad de relación con ciertas personas con las cuales ha hecho un camino que muestra justamente para mí esta mirada. Para mí es lo que sostiene todo. Si no fuese eso, no, es imposible que uno sostenga cotidianamente, ¿no?, esta cuestión de lucha. Porque todos sabemos lo difícil que es afrontar permanentemente situaciones problemáticas, ¿no? Y la cuestión es o uno se transforma en la respuesta para todo y uno sabe que en un tiempo eso hace agua, o te sostenés desde otro lado, ¿no? Yo particularmente pienso, si tengo que pensar mi historia y tengo que pensar el camino que hicimos al construir la obra de la Escuela Obando, ¿no?, y ahora al construir la obra de la Escuela Pablo de Tarso, justamente siempre es esto, ¿no? Pues digo, es quien te da todo. No tengo otro nombre, porque nosotros en ambas obras, y esto es una cuestión comparativa que digo que surge ahora, en ambas obras lo único que teníamos era la persona, ¿no? Las personas que estamos implicadas en esto y las personas a las cuales nosotros queremos servir, ¿no? Después, materialmente, en ambas no teníamos nada. Y sí, particularmente con la obra de la Escuela Obando, habiendo pasado casi 19 años, hoy tenemos no solamente una construcción como una obra arquitectónicamente, sino que tenemos muchos jóvenes que han transitado en la relación con nosotros, que han podido incluirse socialmente, que han tenido la posibilidad de formarse en oficio, que hoy quienes en algún momento terminaron así oficialmente esta formación han podido volver en la relación con nosotros buscando trabajo, ¿no? A mí me conmovió mucho un día que una muchacha golpeó mi puerta y estaba a la puerta de mi casa y me sorprendió que estaba con su bebé y yo la reconocí, había sido de alumna nuestra, ¿no? Y ella me dice, la vengo a saludar, pero vengo a pedirle trabajo. Y entonces yo le digo, ¿dónde querés trabajar? En la escuela.
Entonces, a mí me conmueve esto, ¿no? que siempre, habiendo pasado este tiempo, se sabe que uno puede volver a ese lugar, a esta casa, ¿no? Como nosotros la llamamos. Que no es solo lo que nosotros le podemos ofrecer como formación, sino que esta relación que se da, ¿no? Y particularmente con la Escuela de Paraná. Yo recientemente tomé el cargo de rectora, por una cuestión se me pidió que tome este lugar, y también habiendo pedido a amigos la ayuda de poder mirar lo conveniente de tomar este lugar, lo conveniente en el sentido familiar, ¿no? y físico, personal, ¿no? Aún teniendo la certeza de la importancia de hacerlo. Estando en el lugar y en la relación con los chicos, para mí fue verificar que ese era el lugar que tenía que estar. Porque no es solo esto, ¿no? que yo me relaciono con ellos y ellos conmigo, sino que han empezado a escuchar, ¿no? Porque es bueno que se sienten a tomar clases de físico-química que no les gusta, porque es bueno estar en la clase de educación física, ¿no? ¿Y por qué no pueden fumar en la escuela? Entonces digo, nosotros estamos trabajando en un contexto que no solamente es un contexto en situación vulnerable, por cuestiones de violencia, sino porque además estamos con chicos que están en situación de adicciones, ¿no? Muy fuerte, porque nosotros estamos compartiendo con ellos ese tiempo, que es a partir de las 13 horas de la tarde, pero en la puerta tenemos a quienes le arriman porro, ¿no? Y entonces, ¿cómo tener esta relación con los que tenemos adentro? Porque han descubierto que es bueno estar yendo a clases, y con los que están afuera, que también, ¿no? Es este punto de encuentro con ellos. Y cómo también para ellos ha significado un ímpetu de vida, ¿no? Esto fue bien claro cuando compartimos con los amigos de GIES aquí de Santa Fe, fue un día suficiente, ¿no? Porque ellos no querían irse de ese encuentro. Y no, es poder ofrecer a ellos, desde el lugar que uno tiene, que hay otra posibilidad, ¿no? que hay una oportunidad para vivir. También, digo, para mí también ha sido significativo en tomar estas decisiones, ¿no? Que no es solo tomar un lugar, ¿no? Que uno sabe que lo que está comunicando en estos lugares es justamente una vida, ¿no? Porque yo digo, estoy entre Villaguay y Paraná, pero no hay un mínimo de distancia entre uno y el otro, porque es seguir comunicando lo mismo, ¿no? Que es una vida, y que la vida está hecha para vivirla plenamente, ¿no? En plenitud. La culpa de los problemas que he tenido en la vida. Pero bueno, no puedo decirle, ojalá pudiera decir como Sandra, que siempre me apoyé en Jesucristo, porque saben que durante mucho tiempo estuve lejos de la iglesia, pero bueno, gracias a Dios volví, aún cuando estaba dirigiendo ese centro importante y cuando todavía la iglesia estaba bastante mal vista en Cuba públicamente. Sigue siendo poco tolerado que quieran dar otra imagen ahora.
yo creo que lo que el ser humano tiene que tener para seguir adelante ante las dificultades es voluntad. Cuando me preguntan, digo, yo no tengo fuerza, yo no soy resistente, pero no sé de dónde saco la voluntad para seguir adelante cuando los problemas son grandes. Y sobre todo, en lo que se refiere a mi profesión, a la que le he dado mi vida, la identificación con el dolor humano fue algo que me impulsó para seguir adelante cuando todo se fue obstaculizando para lo que yo quería lograr, o sea, para mi proyecto de vida. Para que sepan las dificultades que tuve. Cuando ya yo era estudiante de medicina, porque por fin 7 años después de estar sirviendo a la revolución, pude regresar a mi proyecto de vida, estudiar medicina. Y 7 años más tarde, con un hijo de 6, ya mi único hijo, y además llena de heridas y de decepciones, pero comienzo a estudiar medicina y siempre tuve una preocupación, y por eso es importante no dejar de pensar nunca, aún en medio de cuando no existan libertades. Yo me preguntaba, ¿será verdad que seremos una potencia médica? Saben que Cuba es una potencia médica, se pregona, se dice, y todavía hoy alguna prensa que me entrevistó me decía, pero bueno, o sea, te dicen algo así como no importa que te violen las libertades y los derechos si tienes una buena medicina. Esas cosas las tengo que ver todavía. Yo decía, no es posible. Me preguntaba, ¿cómo vamos a saber que somos una potencia médica si estamos encerrados? No tenemos comunicación con el mundo, no podemos intercambiar, o sea, no resistía un minuto de pensamiento esa situación de que éramos una potencia médica. Además, yo veía desde estudiante de medicina que se desahuciaba muchos enfermos neurológicos, me parecía que las técnicas para operar cerebro eran muy traumáticas. Y yo decía, ¿cómo yo me enteraré realmente si por lo menos en neurociencia estamos atrasados o no? Yo siempre pensando en qué pasaba con los pobres enfermos cubanos si de verdad estaban recibiendo la mejor medicina del mundo. Y cuando comienzo la especialidad de neurocirugía, que bueno, terminé la carrera, como quedo en el primer expediente, me dan el derecho a escoger la especialidad y digo neurocirugía. Y se quedaron, porque la neurocirugía era un universo masculino hasta ese momento, ¿no? Me costó trabajo que el derecho que ellos mismos me habían reconocido me lo dieran. Cuando yo comienzo a estudiar medicina, entro a la biblioteca del instituto donde estudio buscando a ver si encontraba lo que están estudiando los estudiantes universitarios me van a entender. En Cuba no hay forma de suscribirse a revistas, ni hay libertad para leer lo que tú quieras. Entonces yo busqué en la biblioteca a ver si encontraba algo que me pudiera dar información sobre las preocupaciones que yo tenía. Y descubro unas revistas científicas editadas en el extranjero sobre neurociencia, estaban atrasadas y medio arrinconadas en la biblioteca. Las leo y descubro por los artículos que hay allí que están pasando cosas en el mundo, que se están publicando cosas que en Cuba no existen, que los enfermos cubanos no tienen acceso. Entonces se me ocurre, para poder seguir adelante ante una dificultad, violar una norma establecida en Cuba, prohibido comunicarse con el extranjero. Y yo pienso, bueno, ¿y qué tiene de malo que yo le escriba a estos científicos? Si yo les voy a preguntar qué están haciendo para saber qué desarrollo hay en la ciencia realmente, me lanzo, incumplo la norma, les hago las cartas a los científicos y para mi sorpresa comienzo a recibir respuestas y libros y folletos de regalo donde yo compruebo, porque este era el nombre que se le daba ya, que en el mundo desarrollado, dígase Estados Unidos, Japón, Francia, Inglaterra, había una revolución de la neurociencia a la cual los cubanos no tenían acceso. Entonces, ustedes se van a sorprender cuando yo les diga que yo tuve miedo de seguir escribiendo a los científicos, porque estaba prohibido, yo estaba violando una norma establecida por el gobierno. Me acuerdo que la bibliotecaria del instituto me decía, ay doctora, va a tener problemas con los comisarios políticos, le está llegando mucha correspondencia del extranjero. Y ella me propone, porque ella sentía que yo honraba su biblioteca, que yo iba a la biblioteca, me dice, mire, yo voy a esperar al cartero en la calle, voy a recoger su correspondencia para que los comisarios políticos no vean lo que le llega del extranjero. Se dan cuenta, la bibliotecaria y yo conspirábamos para poder recibir y
literatura del extranjero para los pacientes. Y de pronto me doy cuenta que no era justo lo que estaba pasando con los enfermos cubanos. Los veía discapacitados, esas enfermedades neurológicas terribles que todavía algunas no tienen cura, pero que usted le puede decir, mira, te voy a mejorar un 15% tu calidad de vida. Y además le está dando esperanza y le está dando dignidad de vida a esa persona. Y entonces ya las cartas, esos científicos importantes, algunos llegaron a ser premio Nobel. Yo era una insignificante neurocirujana cubana y ya las cartas éramos amigos, no nos conocíamos, pero los científicos verdaderos son buenos, son realmente buenos. Y entonces ya yo pasé a otro nivel de carta, les pregunto, y ustedes podían ayudarnos a los pacientes cubanos transfiriéndonos sus conocimientos. Y para mi sorpresa me dicen que sí. Y entonces sigo adelante con más adversidad, saco más voluntad y digo, vamos a hacer en Cuba, fíjense ustedes, residentes de neurocirugía, un centro donde los científicos estos que dicen que nos van a ayudar, van a traer toda su ciencia para que los pobres enfermos cubanos, díganse enfermedad de Alzheimer, parapléjicos, cuadripléjicos, parálisis cerebral infantil, secuelas de accidentes cerebrovasculares, estoy hablando solamente de algunas enfermedades. Estos pacientes pueden recibir o una curación o una mejoría. Tenía ya una biblioteca grande. El tiempo que ustedes oyeron que yo estuve en Argelia cumpliendo, no tenemos tiempo para decir que los médicos cubanos sí hacemos una misión humanitaria, pero los gobiernos cobran el gobierno cubano cobra por nuestro trabajo de gobierno a gobierno. O sea, que se trata de una trata de personal de la salud. Yo lo descubrí en Argelia. Pero allá aproveché y incrementé la correspondencia y regresé de Argelia con 2 valijas llenas de libros. Y con la firme decisión de diseñar un centro para los enfermos cubanos. Era el dolor humano, las enfermedades de esos seres, algunos postrados, lo que me hacía a mí sacar fuerza hasta para oponerme a una prohibición que me podía costar cárcel. Bueno, les digo en 2 palabras, regresé, hice un diseño del centro, lo presenté a los burócratas de salud, lo que sería un centro donde todos esos científicos que estaban dispuestos a ir a Cuba y a darnos becas gratuitas para formar a todos los especialistas de todas las ramas de la neurociencia, hacer ese centro, un centro internacional. El centro se hizo, ¿saben por qué? Porque el señor Fidel Castro, me estoy saliendo del tema, bueno, el señor Fidel Castro me manda a buscar el 30 de abril de 1987 a esa neurocirujana transgresora. Me parece que estaba preocupado porque cuando conversa conmigo 14 horas me doy cuenta que le preocupaba la carta que ¿cómo es eso que tú comunicas con los científicos? Como diciendo, ¿cómo lo hiciste sin permiso? Pero cuando se dan cuenta de que tenemos todas las posibilidades, él no lo veía humanitario, después me doy cuenta que no era así, todas las posibilidades de tener en Cuba una cosa importante en neurociencia, entonces ya cambió el tono. Y empezó a preguntarme si no íbamos a ser líderes mundiales en eso. Le digo, no, esto tiene sus líderes, nosotros estamos atrasados. Si nos apuramos podemos conseguir que nuestros enfermos tengan estas cosas. Bueno, esa conversación que duró 14 horas, terminó en que él me pidió una copia del proyecto y a las 2 de la mañana estaba sentado leyendo el proyecto que los burócratas no le habían hecho caso. Se aprobó el centro, se hizo el centro. Fueron aproximadamente 150 jóvenes talentos, ya especialistas, pero a formarse en estas cosas nuevas a todos los países desarrollados sin que le costara ni un centavo a Cuba, porque era para los enfermos cubanos, y se inauguró el centro. Es el famoso SIREN ese que ustedes tienen que haber oído hablar, que tiene la medicina cubana mejor del mundo y que yo prohibí que dijeran que es medicina cubana porque no es verdad, porque es medicina de la ciencia mundial, no cubana. El Fidel Castro se convirtió en asiduo visitante del centro. Yo seguí luchando contra todo lo que significaba aquel poder para poder llevar adelante ese centro sin que me lo politizaran. Pero al final, yo le venía diciendo a Sandra por el camino, contándole a Sandra, tú tienes una obra hermosa
a la que le has dedicado con voluntad tu vida. Yo hice una obra en Cuba en condiciones adversas, pero ¿sabe qué? Me la robaron, me la prostituyeron. Porque cuando el gobierno cubano vio aquel centro, que era, además de lindo, humanitario, científico, asesorado por los mejores neurocientíficos del mundo, decidió que era demasiado bueno para los cubanos. Por eso que a Fidel Castro le había interesado mi proyecto cuando conversamos, que había que sacar a los enfermos cubanos y convertirlo en un centro para extranjeros que pagaran en dólares. Estuve un año luchando contra la gente que tenía poder en Cuba. Yo nada más era directora de un centro, bueno, de un centro importante, y le arranqué una de las visitas que Fidel Castro hacía al centro, le arranqué la promesa, me dio la palabra de honor de que ese centro iba a ser siempre para cubanos. Y sencillamente siguió durante un año la lucha, y cuando me di cuenta que iban a convertirlo en un centro para extranjeros, y si yo me quedaba allí, yo como directora era la que tenía que sacar a los cubanos, entonces bueno, me di por vencida. No, me parece que era preferible, como ya ese no era mi sueño, como ese no era mi centro, renunciar. Esa fue la famosa renuncia que me costó lo que ustedes saben. Pero yo creo que uno tiene que seguir luchando ante todas las adversidades, apoyándose en Jesucristo, apoyándose en lo que yo sentí ante el dolor humano, y que desgraciadamente, como en mi caso, eso, cuando uno llega a hacer un proyecto de esa magnitud, te lo pueden robar y te lo pueden prostituir. Por eso es que yo, con 71 años que tengo y no tengo buena salud, sigo hablando así ante auditorios como ustedes para que se sepan estas realidades tan durísimas, y que la potencia médica no lo es, y que además los enfermos cubanos son enfermos de última categoría en un país donde están priorizados los que pagan en dólares. No les quepa la menor duda. ¿Le parece que democraticemos un poco el diálogo? Abrimos un momento de 2 o 3 preguntas. El tiempo es tirano, así que abrimos, digamos, para que ustedes pueden pasar, o bien les acercamos el micrófono. Para la señora Hilda, una pregunta. Usted está viviendo en Argentina. ¿Ve algunos rasgos parecidos de nuestra realidad política respecto a los inicios de la Revolución Cubana, o ve algún paralelo en eso? Porque creo que ayudarnos a mirar la realidad nos ayuda a tomar las decisiones futuras para encaminar o no errar, ¿no? Pero vamos a ver cómo les puedo contestar. Fíjense, a mí, ustedes podrán pensar, o sea, ustedes deben tener seguridad de que yo no tengo miedo, ¿no? Porque bueno, después que me enfrenté a lo que me enfrenté en Cuba, pero bueno, yo en Argentina estoy de paso. Yo voy a regresar a mi país en algún momento si me dejan entrar. Por lo tanto, no opino sobre la política argentina por un problema de respeto, porque no soy argentina. Yo solamente les voy a decir una cosa para que me traten de entenderme. Todo lo que ustedes ven que está pasando en América Latina, yo les puedo asegurar que viene de mi país. Me llama la atención que muchos periodistas y politólogos, etcétera, que veo que son personas de experiencia, están restando la importancia al régimen de los señores Castro. Hablan mucho del chavismo, como si toda la fuente de todo este problema estuviera en Venezuela. Yo les puedo asegurar, y quisiera que me entendieran con esto, que el socialismo del siglo XXI se formó en Cuba, que lo creó Fidel Castro, y que el socialismo del siglo XXI es la versión del castrismo para América Latina. O sea, estoy hablando de América Latina en general, fíjense que no me estoy refiriendo a Argentina. El señor Fidel Castro crea su versión de su sistema para América Latina y lo bautiza maquiavélicamente con el nombre de socialismo del siglo XXI. No me parece, me consta, en un momento en que ya él está convencido, porque me lo dice a mí en una de las tantas conversaciones que tuvo conmigo, que las guerrillas ya no van
o sea que las guerrillas no tenían éxito en América Latina. Él creía que la única guerrilla había sido la de él, la exitosa. Y entonces él, que había sembrado América Latina de guerrilla, las desmonta, porque todo el mundo lo ve como el patriarca. Él es el patriarca de la subversión latinoamericana, así viejito, así convaleciente como está. Vamos a desmontar la guerrilla, me dijo, porque es mejor que los compañeros, que como él dice, se conviertan en políticos y lleguen al poder por la vía democrática. O sea, yo creo que me están entendiendo. El socialismo del siglo XXI es castrismo, rebautizado y es subversión para América Latina. Están todavía a tiempo los pueblos de América Latina de impedir que se repita Cuba y su mejor discípula, que es Venezuela. Miren lo que está pasando en Venezuela. Es así, pero además déjenme decirle algo muy peligroso que Fidel Castro me dijo en su conversación. A veces la revolución hay que hacerla callado, silente. Por ejemplo, nuestras ideas, llevarlas a las universidades, llevarlas a los medios de prensa, a los centros educacionales, a los grupos religiosos, o sea, por abajo. Y cuando vienen a ver, las sociedades tienen penetradas las raíces de esas ideas que están basadas fundamentalmente en el odio, en los antivalores, en el ateísmo, en el ver al otro como un enemigo. No sé si me pude más o menos expresar, ¿no? Sí, la licenciada Salina utilizó una expresión que yo casi nunca he escuchado, que tiene una herida abierta, la idea de una expresión existencialmente grande. Me interesaría que ella pueda explayarse un poco sobre qué significa para ella, qué significa en su vida. Bien, para mí significa justamente esta búsqueda constante, ¿no? Esto de una respuesta que digamos que solo uno tiene. Esto es para mí lo que estaba planteando con una herida adentro, ¿no? Y que entiendo tiene que ver con esta búsqueda de lo esencial o de lo más importante para uno. Y digo, a mí me sucede cotidianamente que siempre estoy corriendo, ¿no? Siempre las cosas las quiero ya, ¿no? Y es así en todo, no dejo pasar el tiempo, y tampoco me gusta perderlo. Entonces digo, tiene que ver con esto de un cumplimiento que uno desea, ¿no? Al menos lo entiendo de esta manera. Para la doctora Molina, el padre Julián Carrón, que es quien preside la fraternidad del Movimiento Comunión y Liberación, hace poco sacó un texto, un juicio, donde él decía que el otro es siempre un bien, también en política, que la otra persona siempre puede ser un bien también en política. Yo quería preguntarle si usted está de acuerdo con esto, y en tal caso, ¿cómo puede el otro ser un bien cuando el otro es Fidel Castro? Si es que usted está de acuerdo. A mí me parece que, no sé en qué contexto dijo eso, ¿no? Yo creo que debe estar en el contexto de la doctrina del amor, ¿no? Que uno siempre debe ver con buenos ojos al semejante. Y no no ver al que piensa diferente a ti, no verlo como un enemigo, sino como alguien que tal vez dialogando se puedan entender. Lo que pasa que sí, la realidad es que hay personas que tú te puedes cansar de dialogar con ellos y sencillamente no logras nada. Citaste el caso de Fidel Castro. El señor Fidel Castro es un psicópata. Yo aproveché que tanto conversé. No le estoy diciendo para hablar mal de él, lo estoy diciendo en términos científicos.
Yo le hice un perfil, yo le hice un perfil psicológico. La psicopatía es un trastorno de la personalidad, no es ni siquiera una enfermedad. Aproveché, le dije, tiene varios trastornos de la personalidad. O sea, que mientras él conversaba, yo aprovechaba y le estaba haciendo un perfil, porque creo, además, que es de muchísima utilidad tener el perfil psicológico de Fidel Castro. Y lo tomé muy en serio, además de que, pues le decía a Aníbal que por momentos me aterraba cuando yo veía exactamente qué cosa era. Un psicópata, al joven que me hizo la pregunta, un psicópata no tiene arreglo. Sencillamente, el psicópata es incapaz de querer, de tener empatía y siempre ve al otro como un instrumento para utilizarlo. O sea, aunque tú lo mires con buenos ojos, ¿qué puede hacer uno? Por ejemplo, mi madre todos los días rezaba un rosario por la conversión del alma de Fidel Castro. Y mientras a veces los exiliados de Miami celebraban su muerte, que tantas veces han dicho que se ha muerto, yo, por ejemplo, no tengo ni siquiera que perdonarlo, yo no siento rencor por él. Tal vez ahí se puede aplicar el concepto de él, pero que tú confíes que de un psicópata, cuando estamos claros que se trata de un psicópata, tú puedes obtener algún bien imposible, porque es una personalidad patológica. Y es así, sencillamente, él es además sociópata y narcisista. Tiene 3 serios trastornos de la personalidad. Hay casos, por ejemplo, Hitler. Se puede ver en Hitler el bien, Stalin, porque son psicópatas sencillamente, pero creo que debe ser la posición de uno, incluso frente a un psicópata. Tenerle compasión, pensar que es un semejante, que es una obra de Dios a pesar de ser un psicópata, y no sentir uno ese odio que ellos suelen sentir por los demás. Tal vez yo lo interpreto así, ¿no? Una pregunta. A mí no, es a mí misma, Sí, no me... hubo un caso de un tal Massetti. Sí, un hijo de un guerrillero. Puede ser un ejemplo de lo que estamos un psicópata. ¿Massetti padre o hijo? No, lo que hizo Fidel Castro con Massetti. Sí. No, la vida de Fidel Castro, porque además psicópata viene de, si hay algún psicólogo aquí, posiblemente hay alguna disfunción parental, o sea, puede tener un componente genético. La vida de los psicópatas está llena de problemas. El psicópata puede cometer hasta crímenes. Sí, no, hay muchísimos ejemplos. Mi libro, yo traje el libro, después le vamos a explicar. El capítulo 13, yo no quise dedicar el libro mío a hablar de Fidel Castro nada más, pero el capítulo 13 se llama Fidel Castro y yo. Y ahí ustedes van a ver una serie de cosas importantes, porque no es porque no se sientan ajenos a él, porque él no se siente ajeno a América Latina. Él considera que América Latina es parte de su posesión y está luchando muchísimo por eso. Si no lo logra él, que lo logren sus descendientes. Carlos. Sí. Doctora Molina, en educación en Cuba, ¿pasa lo mismo que en salud? En educación pasa lo siguiente. El sistema de educación de Cuba es universal y gratuito, llega a todas partes, no se paga. No hay otra modalidad, o sea, usted no puede enviar a sus hijos a la escuela que usted quiera. Son solamente las escuelas del gobierno. En eso hay una violación del derecho, Sandra sabe más que yo de eso, del derecho de los padres a educar a sus hijos como quieran, ¿no? Usted no tiene opción, o sea, se lo dan de gratis entre comillas, porque cuando usted analiza los programas de estudio de los cubanos, los jóvenes tienen que ir al campo, trabajar la tierra, hacer entrenamientos militares. Cuando usted saca la cuenta, han trabajado, o sea, no lo han hecho gratuito. Además, con el tiempo, la formación de programas masivos de docentes han hecho que la educación tenga muy mala calidad en lo que se refiere a la formación. Además, al ser solamente estatal y responder a un sistema totalitario, es una educación doctrinal, ideologizada. Yo los invito a los que piensen ir a Cuba de turista, les hago esta invitación. No dejen de ir nunca a una escuela por la mañana temprano, cuando se hace lo que se llama el matutino, cantan el himno, izan la bandera y van a ver a los niñitos con la pañoleta, porque todavía hay los pioneros, tipo los pioneros de los países comunistas de Europa del Este. Los niños cantan el himno con su pañoleta, chiquiticos así de los jardines que no saben ni hablar. Y cuando terminan se ponen la mano aquí y gritan a todo pulmón: pioneros por el comunismo,
seremos como el Che. Porque Fidel Castro, después que mandó a matar a Che Guevara, lo convirtió en un ícono y dice que los jóvenes tienen que ser como él. O sea, un niñito de 4 años grita a todo pulmón, pionero por el comunismo. O sea, ustedes se pueden imaginar lo que le van a enseñar en las aulas. O sea, ¿qué sentido tiene ofrecer un sistema gratuito donde tú no des otras opciones y los niños se eduquen como el Estado entienda, violando los derechos de los padres a decidir cómo se educan? Además de que las escuelas van a ver que también están en estado de ruina, como igual que los centros de salud. Aníbal, tenías una pregunta. Una pregunta para las dos. Hablamos de periferias existenciales. ¿En qué sentido ustedes, en su experiencia, la perciben? ¿Cómo la perciben esencialmente? Y en segundo lugar, ¿en qué sentido eso antes es un reclamo, ante todo, a nosotros mismos, a una seriedad con nuestra propia humanidad? Bien, cuando el Papa Francisco comenzó a decir esto, ¿no?, de las periferias existenciales, creo que particularmente a mí me interpeló mucho, ¿no? Porque entiendo que gran parte de mi vida yo misma he sido parte de esa periferia existencial, que no es solamente con esta cuestión desde lo material, sino que tiene que ver con estos lugares, ¿no?, de marginación. Entonces, es un espacio en el cual yo siempre me he sentido convocada, ¿no? Es un espacio en el cual para mí ha sido no solamente una cuestión de vida, sino una cuestión vocacional para poder responder, ¿no? Entonces, desde este punto de vista es que para mí ha sido, digamos, estar dentro de esta periferia, ¿no? Y la segunda pregunta, si me la puedes recordar. No, es lo mismo, lo que yo dije. Sí. ¿Qué sentido reclama? No es solo una realidad que reclama, sino que también es un reclamo. Para uno. Sí. Y yo pensaba también esto, ¿no? Porque también algo que decía Hilda, como uno cuando es despertado por una situación problemática, hace todo por responder, ¿no? Hace todo porque la cosa cambie, ¿no? Y eso tiene que ver no solo con una cuestión de una construcción de la persona, ¿no?, sino justamente porque hay otras cosas que hacen que uno sea así. Para mí claramente tiene esta cuestión, ¿no?, que también lo decía hoy, como de transformación, ¿no?, de cambio, de conocimiento personal y también de darme cuenta, digamos, qué es lo más importante para mí. Y también lo significativo de lo que yo hago como vida, ¿no?, de entrega permanente para mis hijos, que no es un discurso,
preguntarme que si de alguna de las tarjetas que estaban en la casa estaban para ser vendidas para la cena. Y yo le confirmo efectivamente que era así. Y me dice, ¿por qué nos organizamos con una de sus hermanas para salir a vender? A mí eso me conmovió, porque digo, un niño de 7 años que se preocupe por una tarea que es de adulto y que de otros, pero que además, digo, no está pensando para sí, está pensando justamente del bien que hace para la escuela, ¿no? Y esto es la transmisión más grande que José, como yo hoy, me toca hacerlo a los chicos. Para mí, yo no sabía que el Papa Francisco no había hablado todavía, pero esos enfermos neurológicos a los que yo le dediqué mi vida es periferia existencial. Mi país completo hoy es periferia existencial. Yo le decía a Aníbal que es un país que podemos definirlo como que es un país que ha evolucionado desde el punto de vista moral, religioso, ético, cívico, espiritual, demográfico, medioambiental, tecnológico, antropológico, económico. Periferia existencial he sido yo y posiblemente lo siga siendo, sobre todo cuando me alejé de Dios y vivía en ese mundo tormentoso. Y yo creo que he conocido muchas personas aquí en Argentina y en otros lugares que tienen mucho poder, mucho dinero, que se consideran exitosos, pero que yo los percibo como tan vacíos, tan sin ética, que creo que son también periferia existencial, que no es necesario la pobreza material para ser parte de la periferia existencial. Y yo creo que todos los que tenemos un poquito de vocación por el mejoramiento humano y social tenemos que mirar eso, empezando por mejorarnos nosotros mismos y poner nuestra pequeña botica de agua en este mar que es el mundo convulso donde vivimos. Y yo digo, bueno, con esta edad que tengo, con tantas heridas, mi familia me dice a veces, ya está bueno mamá, ya descansa. Pero yo creo que si todos nos esforzamos un poquitico por mejorar el micromundo donde vivimos, estamos ayudando primero a dejar de ser que nuestra existencia sea periférica y también a mejorar un poco el mundo en que vivimos. A lo mejor aquí estos mensajes que hemos dado hoy llegó al alma de un % determinado de los que están aquí. Bueno, pues ya hemos ayudado porque además eso van a potencializar el mensaje. Yo lo veo así. Y la primera vez que oí ese término fue con el Papa, cuando el Papa lo dijo, ¿no? Aprovechando, como Sandra dijo, puedo decirlo del libro, puedo explicar, miren, yo escribí un libro, lo escribí en Cuba, que se llama Mi Verdad, que Planeta se enteró, yo lo traje en manuscrito y me pidió publicarlo. Obviamente Planeta gana dinero porque las editoriales ganan dinero, ¿no? Y el autor siempre cobra una cosa que se llama derechos de autor. Yo no tengo economía, pero yo también me hice la promesa de dedicar íntegramente lo que me corresponde por derechos de autor en mi libro, a ayudar a los cubanos que están luchando, a los que yo confío que están luchando de verdad, y que a veces no tienen ni un poco de leche para tomarse por la mañana. Yo compro recursos, los envío para Cuba, es decir, que cada vez que se compre un libro mío, este que yo escribí, se está ayudando a esos cubanos, no a que cambie Cuba, sino a que cambie la situación que está complicando América Latina. Por eso, la editorial envió libros hoy, si les interesa comprarlo, ya saben que cuando lo compren no va para el bolsillo mío, la editorial obviamente gana dinero, una editorial capitalista, la del Planeta, pero va a ayudar. Y además, en el libro, yo no es un panfleto político, ni es un libro donde yo cuento más o menos la historia de la revolución. Hay uno que está en el auditorio que me dijo que lo tenía, que lo había conmovido, que lo había leído. Y además yo creo que es un complemento de lo que sea, por lo menos de lo que yo hablo, de lo que yo pongo. La lectura del libro, sobre todo se lo recomiendo a los jóvenes. Está el mensaje y está la ayuda que van a dar a la causa de América Latina, ni siquiera de Cuba. Muy bien.
Don Giussani, el fundador de Comunión y Liberación, en su obsesión por educarnos, casi una obsesión por educar al hombre, ¿no? El corazón del hombre, nos decía que la solución a los problemas no llega directamente, afrontándolos directamente, sino más bien que es necesario profundizar en la naturaleza del sujeto que se encuentra con los problemas, que tiene que afrontarlos. Por lo tanto, lo particular nos lleva a lo esencial, o mejor dicho, abordando lo esencial, encontramos respuesta a lo particular. Yo les quiero agradecer a ambas, porque la verdad que estas cosas que nos han contado son una colaboración para nosotros en nuestro camino educativo y nos ayudan en esta tarea que es la vida que todos debemos recorrer. Así que le brindamos un fuerte aplauso. El libro de la doctora se encuentra a la salida en una mesita y hay una persona que se encarga. Y se lo va a dedicar con mucho gusto.